tal? Estamos nuevamente en Notas Verdaderas y hoy para hablar sobre un tema que nos marca la vida permanentemente, como muchas cosas de la vida, pero en esta a veces creemos que es lo único que determina con una visión que también nos marcan los medios de comunicación acerca de qué es lo correcto o incorrecto. ¿De qué estoy hablando? De lo que pasa con la economía. Y estamos con una persona, un periodista, un economista, un amigo, Alfredo Zayat, un hombre que acaba de publicar un libro que ya se puede decir que está entre los más vendidos de los bestsellers de la Argentina del día de estos momentos, que es Amenazados, el miedo en la economía. Alfredo Zayat, como les digo, es editor de economía de Página 12 desde hace muchos años, ya no sé cuántos. No precisemos, somos muy jóvenes. Y bueno, autor de Economía a Contramano, fue como el antecedente de Amenazados, que tuvo una repercusión muy grande, porque vos mostrás en los libros la otra visión de la economía que no está en los medios dominantes, ¿no? Hola, Norita. Hola, Alfredo. Bueno, gracias por invitarme y la verdad estoy muy contento de participar en tu programa. Bueno, gracias a vos por venirte hasta La Plata. Y me parece que es interesante, siempre me gustó interpelar en lo que es el saber económico convencional, al poder económico. Digamos, es parte de mi ADN periodístico. Y también de la facultad, ¿no? Porque incluso también ahí en el libro yo menciono en la introducción, bueno, también cómo me fui abriendo espacio en la Facultad de Ciencia Económica para seguir un sendero de pensamiento crítico en el tema económico. Porque la verdad que hay un discurso único, no solamente en los medios dominantes, en los medios de comunicación, en los economistas que aparecen, como yo digo, en el turno mañana, tarde y noche en los medios, que yo digo, trabajan jornada completa. Entonces, pero también en la facultad. En la facultad, en la UBA, ¿no? Hay una línea central del pensamiento económico ortodoxo, neoliberal, el tradicional, el neoclásico. Y en los márgenes, en las banquinas, uno puede encontrar ciertas cátedras del pensamiento crítico. ¿Vos en qué años estudiaste economía? 1983, 1989. Es decir, durante el alfonsinismo. Durante el alfonsinismo, justo. Yo ingresé, fue el último año de examen de ingreso a la facultad de la UBA. Hoy, cuando hablas de examen de ingreso, como si la UBA... Sos un dinosaurio. No, es libre, gratuita, libre, siempre fue sin ningún examen de ingreso. No, yo ahí rendí matemática e historia para poder ingresar, incluso con un curso. Había un curso de ingreso a la facultad, ¿no? Digamos, después se transformó en el CBC, el filtro pasó a ser hoy el CBC, pero bueno, eso es otra materia, es otra historia. Ahora, ¿cómo fue este proceso por el cual estudiaste economía, pero siempre ejerciste como periodista especializado en economía? ¿Cuándo fue la decisión? ¿Hubo una decisión o se te fue? Claro que sí. ¿Cómo fue esa decisión? Al tercer año de la carrera yo empiezo a una beca de investigaciones para estudiantes, que mi trabajo de investigación era la integración Argentina-Brasil. Todavía no existía el Mercosur. Recién habían empezado los acuerdos de integración Argentina-Brasil a partir de la reunión Alfonsín-Sarney en Foz de Iguazú. Bueno, entonces ahí estuve durante 3 años como becario de investigación para alumnos, becas para alumnos. En forma paralela, en 1987 yo ingreso al diario. O sea, yo estaba terminando la carrera, estaba con la beca de investigación y en la redacción del diario. Digamos, a la mañana iba a la facultad, digamos, en lo que era la beca, y a veces también cursando. A la tarde iba a la redacción y a veces cursaba en el último turno de 9 a 11 de la noche en la facultad, ¿no? En económica. Y cuando termino la carrera, me postulo para una beca de graduados, que también ahí la gano, me la entregan, que el tema de la investigación iba a ser las privatizaciones de las telecomunicaciones, previo a lo de Entel, era todo previo a lo de Entel. Ni estaba todavía el proyecto de privatización de Entel. Claro, no, todavía no había ganado Menem. Exactamente. Y en ese momento yo ya estaba en el diario más, calculá que fue en el 80 y, te dije 83, 80 y... Claro, 87 en el diario empezaste. 87, 89. Claro. Ahí estaba terminando a mitad del 89. El fin del 88.
mitad del 89. Entonces, pero tenía que ser dedicación exclusiva, la beca. Y la verdad que ya el periodismo me gustaba, es una pasión. Yo siempre digo que es un oficio que cuando te pica ese bichito, digamos, es muy difícil salir. Pero la verdad también me gustaba la carrera de investigación, digamos, estaba entusiasmado. Lo que pasa es que ahí, como bien dijiste, estaba el alfonsinismo, últimos años del alfonsinismo, que había profunda crisis económica donde no pagaban. Directamente, claro, las becas, digamos, pagaba cada 6 meses, claro, digamos, acumulado, no te pagaban los 6 meses, claro, pero entre la inflación, hiperinflación, claro, más que te pagan todos juntos, era de una inestabilidad. Y bueno, el diario me daba estabilidad, me gustaba, la verdad, un trabajo apasionante, lo estaba descubriendo. Pues yo no vine de una tradición del oficio del periodista. Digamos, yo entré al oficio del periodista, digamos, siempre me gustó, siempre me gustó. Tu papá también es periodista deportivo. Periodista deportivo, en mi casa siempre había revistas, diarios, todo. Yo tenía toda la colección de humor, la colección del periodista, la colección del porteño. En mi casa desde el diario La Opinión, siempre, digamos, era un espacio de lectura de medios gráficos muy fuerte. Y entonces, bueno, decidí, me gustó, estaba ya en la sección de economía del diario. Yo estuve en la sección de economía como cronista desde el 87 al 97. En el 97 agarré la jefatura de la sección con la jefatura del suplemento económico, ahí se juntó, se unió. Funcionó el cash con la sección de economía. Exactamente. Ahora, pero durante gran parte de esa trayectoria y lo que ha sucedido en la historia democrática argentina, porque en realidad es eso, es empezar la carrera y el trabajo en democracia, ¿no? Lo que sí ha habido, y durante gran parte de ese periodo, es toda esa visión, si se quiere, heterodoxa que vos tenés de la economía, era la crítica a lo que se hacía desde el poder político, ¿no? Porque uno veía lo que fue el gobierno de Menem, después el gobierno de la Rúa, después los estertores con lo que fue antes el dualdismo, y era, bueno, el neoliberalismo hecho en acto. Es como que le daban la razón a lo que explicaban o enseñaban oficialmente las currículas de las carreras de economía. Y el periodismo económico dominado también. Y además, como ahí estaba esa fusión donde tenías el periodismo económico convalidando lo que hacía el poder político en el área económica, o sea, la convalidación del neoliberalismo, digamos, de lo que es desde la dictadura, lo que uno puede ver, ¿no? Ese modelo de valorización financiera, de especulación financiera a favor del poder económico, en una forma muy resumida. Y nosotros en Página, en realidad, siempre muy críticos, pero siempre de un espacio muy marginal, influyente, pero marginal en ese debate económico. Con el kirchnerismo cambia. Claro, ahí es como que se revierte, es como que lo que sucede es que quienes eran marginales pasan a tener lugares de influencia. Ahí está, ahí tiene mayor nivel de influencia. Hoy Página 12 sigue siendo, dentro de lo que uno ve en el universo gráfico, digamos, lo que puede ser venta, penetración, digamos, una porción de ese mercado muy minoritario. Digamos. Pero en cambio es inversamente proporcional la capacidad de influencia, de seriedad, de opinión, de participar de debates, que si vos ves a nivel de lo que es el peso, a nivel económico como peso dentro del mercado, es mucho menor frente al impresionante peso en ese debate económico. Y ahí es donde tiene más relevancia, si querés, nuestro pensamiento o nuestra visión, nuestra cosmovisión del mundo. A lo que yo creo que se potencia a partir de la crisis internacional del 2008. No es menor esa crisis, porque ahí la crisis pasó a estar en el centro hegemónico, en Estados Unidos y en Europa. Antes la crisis estaba en América Latina, en países periféricos, países incorregibles. Entonces, ¿cómo podías cuestionar esos postulados del neoliberalismo? Bueno, es porque no saben aplicarlo, porque son corruptos, porque son países... digamos, la fórmula era la adecuada y la aplicaban mal, claro, ¿no? Por corrupción. Entonces, exactamente. Y eran consecuencias no deseadas. Exacto. Entonces, y en cambio, digamos, los modelos neoliberales en Estados Unidos y en Europa eran exitosos. Bueno, era un éxito ficticio, una bonanza ficticia. Cuando estalla la crisis del 2008, bueno, muestra la peor cara
del neoliberalismo, de lo que fue todo ese proceso que comenzó a mediados de la década del 70 y estalla en el 2008, digamos, desnudando al rey. Entonces, de esa forma, digamos, el cuestionamiento a los postulados de la ortodoxia, a los postulados tradicionales, adquiere más dimensión ya no solo en países latinoamericanos, sino también en el centro, tanto en Estados Unidos como en Europa. Lo que también, y para cerrar, digamos, también en América Latina, en la primera década del nuevo siglo, también hay un cambio político notable, digamos, desde lo que es Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil, también en algún momento Chile y Argentina, empieza a haber, para decirlo de una forma muy amplia, gobiernos políticos progresistas, digamos, con matices. Pero entonces, bueno, también ahí es que abre la puerta para que el pensamiento económico crítico, el heterodoxo, tenga más visibilidad. Ahora, en esa visibilidad, vos en Amenazados, ¿no? Que la verdad que a medida que yo iba avanzando en las páginas donde vos desmenuzás, en realidad, bueno, también esto, el cómo van inculcándote el miedo a cualquier cambio que desafíe esos preconceptos que te ponen como los únicos válidos, Sí. ¿no? Por un lado eso y por otro el entramado de poder financiero internacional que protege a la corrupción Sí. de una forma absolutamente acrítica, ¿no? Y esto es realmente indignante cuando vos señalás con tanta información cómo la cadena de bancos, tanto estadounidenses como europeos, que han pagado pero miles de millones de dólares para evitar juicios que ponían al descubierto los fraudes que habían cometido. Y esto no está en la primera plana Y ahí está. de los medios del mundo. Lo que mundo. vos estás diciendo, digamos, rápidamente muestra que el sistema financiero global es profundamente corrupto. ¿Viste cuando se habla tanto de corrupción? Me parece que también vale la pena poner en equilibrio, decir, bueno, ¿qué pasa con la corrupción privada? Es eminentemente corrupto, porque el caso del HSBC no es un cisne negro, ¿viste? Con el cisne negro dice, bueno, algo fuera de lo común. No, es el propio sistema financiero es eminentemente corrupto, donde vos ahí mencionabas de los 18 grandes bancos estadounidenses y europeos, pagaron desde el 2008 hasta el 2014 178.000 millones de dólares de multas. ¿De multas a partir de qué? De fraudes, manipulación de mercado, corrupción, a partir de investigaciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, pagan la multa. Ahora, esa multa, ese monto es equivalente al PBI de varios países. Sí, y ¿no? imagínate, es la mitad o un tercio de todo lo que ganaron. Claro. Entonces, y de esta forma tienen impunidad. Claro. El procurador de justicia de Estados Unidos, Eric Holder, ya ahora no porque lo reemplazaron en una comparecencia ante el Congreso, le preguntaron, le dice, bueno, ¿qué pasa con el sistema financiero? Pues los multan y siguen, no hay ninguno preso, no hay ningún banco que le hayan sacado la licencia por operar. Entonces él dice, too big to jail, o sea, muy grande para encerrarlo, digamos. Claro. Son tan grandes esos bancos, esos banqueros tan importantes que no los podés encerrar. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque si no afectarías la confianza sobre todo el sistema financiero, generando lo que los financistas llaman riesgo sistémico. Claro. Entonces, digo, el sistema financiero global está por fuera de las normas legales, o sea, tienen impunidad. Rápidamente, te pongo un ejemplo. Vamos por la calle, agarramos a una persona, le robamos 100.000 pesos, nos atrapa la policía, nos lleva a la comisaría. ¿Cuál es la lógica? Quedás preso, entras en una denuncia penal, podés ir a la cárcel. Bueno, no. Hablas con el comisario. Bueno, yo pago 50.000 pesos y me voy. Y te dejan ir. Y no tenés ninguna causa. Claro. Obviamente que eso ¿qué te provoca? Indignación. Sí. Digamos, una pueblada. ¿Cómo estás dejando libre a un ladrón? Bueno, el sistema financiero, los bancos y los banqueros no lo sufren. ¿Por qué? Porque están fuera de la normativa legal. Claro, ese término banksters. Banksters. Claro. Bank y gangster. Claro. Digamos, y es una definición, digamos, que no vino de un líder de la izquierda radical europea, ningún marxista, ningún rebelde hacia el capitalismo, sino que fue el título de una producción especial de
de The Economist, la revista conservadora inglesa por excelencia. Exactamente. Ellos ponen banksters. Bank y gangsters, digamos, porque más allá de ser conservador, tienen algún prurito vinculado con el análisis de lo que está pasando y lo que aún pasa en el sistema financiero. Porque yo, el dato que te dije de 178.000 millones, lo tengo anotado acá hasta el 2014 está estimado, porque ya siguieron pagando durante el 2015, está estimado hasta el 2016 que paguen 234.000 millones de dólares. Van a seguir pagando. Y hace poquito, hace menos de un mes, también pagaron como 5.600 millones de dólares un grupo de 5 bancos por la manipulación del mercado de divisas a nivel internacional, el JP Morgan, el Citibank, el Deutsche Bank. Y vos sabés que, por eso yo te hice el cálculo del 50%, porque el cálculo dice, bueno, pero defraudaron por 10.000 millones. Ah, claro. Entonces se quedaron con 5.000 de ganancias. Es un negocio fabuloso. Claro. No hay negocio que te garantice eso. Bueno, pero todo el sistema financiero, digamos, ahora, está... También lo que vos hacías referencia en el encuadre de esto al tema de la corrupción privada, ¿no? Y en esa corrupción privada vos desarrollás muy bien el tema de lo que implica la evasión impositiva y la fuga de divisas. Cuando hablabas del HSBC, me llamó la atención que de las 4.400 cuentas que a partir de la confesión de Falciani, del ejecutivo, ex ejecutivo del HSBC, el gobierno argentino, la Argentina cobra, digamos, toma conciencia de esas 4.040 cuentas de argentinos no declaradas. Apenas de esos 4.040 cuentas, apenas poco más de 30 estaban declaradas. Sí, exactamente. Es decir, que todo el resto es producto de evasión. De evasión y fuga de capitales. O sea que cuando se habla de evasión fiscal, hay que decir, es impuestos que no ingresaron a las arcas del Estado. Entonces ahí hay una apropiación ilegal de fondos, porque ese dinero es del Estado, porque son los impuestos. Entonces uno puede decir, y bueno, y el Estado con más recursos tiene más capacidad de intervención para dar más inversión de infraestructura, de cobertura social, obviamente para que ejerza mejor ese papel de Estado. Bueno, en cambio los ricos globales, porque incluso los argentinos hay que mencionar, son ricos globales, porque imagínate que esto solamente es en una sucursal, la de Ginebra, en Suiza, del HSBC. Fíjate, el resto de los bancos y el resto también en otras filiales del HSBC donde puede haber cuentas de argentinos no declarados. Entonces, es profundamente perturbadora de la estabilidad, además de inequitativa, injusta, amoral. Es profundamente perturbadora de la estabilidad económica de los países. Si vos le sacás recursos que tienen que estar en manos del Estado, obviamente que eso limita la capacidad de gestión de la política económica. Lo mismo que la fuga de capitales. Son dólares que deberían estar dentro del circuito productivo, tanto en las reservas o en el movimiento del ahorro y la inversión en el país, lo que generaría, digamos, una situación de mejor condiciones de vida, condiciones económicas para toda la población. Ahora, cuando hablan de corrupción, los sectores que denuncian la corrupción, que realmente la corrupción es indefendible desde todo punto de vista, pública o privada, pero nunca se pone el eje en la evasión impositiva como una manifestación de corrupción. Y cuando hablamos de evasión hablamos de grandes cantidades, de gran escala, digamos. Eso habla de complicidad y habla de que son parte de esa misma corrupción. Digamos. Entonces, yo para reafirmarlo y evitar malos entendidos, digamos, la corrupción gubernamental, los funcionarios, digamos, tiene que ser duramente castigada, digamos, no tiene que haber ningún tipo de contemplación, tiene que ser denunciada en los medios de comunicación, tiene que tener la máxima sanción, porque también es la utilización de un cargo público para el beneficio personal, ninguna duda. Ahora bien, cuando pasa también en el sector privado, tiene que tener el mismo tratamiento, porque si no tiene el mismo tratamiento, en realidad está siendo cómplice. Está siendo cómplice y en última instancia no está siendo honesto en el tratamiento de la corrupción. Porque solamente, entonces te interesa solamente la corrupción en el Estado, ¿por qué? Porque es una concepción ideológica en contra del Estado o en contra de un partido político que eventualmente está al cargo del gobierno. Hay un estudio muy interesante a nivel internacional realizado por una ONG donde hace un análisis y bueno, todo el flujo de capitales
de origen corrupto, que obviamente están en las guaridas fiscales, que hay cientos de guaridas Claro, lo fiscales. impresionante también es que esas guaridas, las principales, están en los países desarrollados. Sí, sí, ¿no? Estados Unidos, y Gran Bretaña. Gran Bretaña. Entonces, o si no, colonias que dependen Claro. de Gran Bretaña. Entonces hicieron un estudio donde marca que el 63% del total de ese flujo de capitales corruptos corresponde a multinacionales, ricos globales por la evasión impositiva y fuga de capitales, y el sistema financiero. Después tenés un 34% que es de los delitos criminales, narcotráfico, tráfico de armas, de flujo de dinero totalmente ilegal. Y apenas el 3% es de corrupción gubernamental. En cambio, el tratamiento es inversamente proporcional. Digamos, se ignora, se oculta la corrupción privada y, en cambio, la gubernamental tiene un amplísimo despliegue. Vuelvo a repetirse, tiene que tener despliegue, pero también el otro, porque no es solamente con evasión y fuga de capitales tradicional que haga los depósitos, es a través de lo que hacen las multinacionales con lo que se llama los precios de transferencia, digamos, es la subfacturación. Y bueno, en uno de los casos que también vos mencionás antes de ir al corte, pero que realmente me parece muy, muy ejemplificador, es lo que sucedió acá con la denuncia de la FIC por Procter & Gamble. Exactamente. Que en realidad la presentación en los medios dominantes parecía que hay una persecución contra esta multinacional que distribuye de todo, desde shampoos hasta alimentos, lo que se te ocurra, y que terminaron arreglando con la FIP trayendo casi 70 millones de... Y porque estaban en falta. Claro. Digamos. Lo que sucede es que Procter & Gamble es una de las principales anunciadores de publicidad en Argentina. Entonces, los grandes medios o pequeños medios o todo lo que estaban vinculados con esa publicidad quieren ocultarlo. Y al revés, entonces la FIP arremetiendo contra una multinacional. Cuando la FIP le mostró a la multinacional, miren, acá están ustedes en falta, la multinacional no hizo ningún escándalo, vino, pagó lo que le correspondía pagar, trajo los dólares que tenía que traer y se acabó. Digamos, en cambio vos te encontrás, por eso es lo que yo digo la complicidad, digamos, periodistas, grandes medios de comunicación, que obviamente son parte del poder económico, digamos, actuando en defensa de quienes en realidad después fueron y reconocieron que estaban en falta. Bueno, seguimos en el próximo bloque con Alfredo Zayat, autor de Amenazados, el miedo en la economía y amigo acá en Notas Verdaderas.